Comenzamos la celebración de la Eucaristía en el domingo cuarto del tiempo ordinario. Hoy una vez más el Señor nos habla y nos muestra su amor por cada uno de nosotros. Él quiere que todos los hombres se salven y lo conozcan. Escucharemos en el Evangelio cómo la gente quedaba impresionada tras el encuentro con Jesús. Eso es lo que hoy pedimos al Señor al comienzo de esta celebración, que el encuentro con el Señor nos llene de su gracia y renueve en nosotros la salvación. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del nuestro Señor Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas, pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de empezar con la homilía, voy a hacer unos paréntesis. Voy a hacer dos comentarios. Uno, pues la palabra profeta. Lastimosamente los enemigos de la Iglesia atacan toda palabra que está en la Sagrada Escritura. Y lastimosamente cuando se habla de profeta o profetismo, hoy pensamos de que es una especie de ciencia ficción o imaginación. Pues un payaso por allá que habla de cosas. Es lo que cree la gente hoy. Ojalá que nosotros no pensemos de esa manera, ¿va? Uno lo ve y uno ya sabe de que lastimosamente así piensa la gente hoy. Ojalá que nosotros los que estamos acá, como los que están en línea, no pensemos de que el profeta es una especie de payaso que habla unas tonterías por ahí, ¿verdad? Entonces, eso digo el primer paréntesis. El segundo paréntesis que quiero hacer o comentario, se trata de la palabra soltero que está en la segunda lectura. Lo aclaro porque cuando escuchamos, especialmente en la juventud, la palabra soltero, entonces como que nos está acariciando el oído, porque ahorita hay moda o hay ideología del soltero, de no casarse.
San Pablo no se está refiriendo acá a ninguna moda ni a ninguna ideología, sino se está refiriendo, vamos a utilizar una mejor palabra, el célibe que se queda soltero no para gozar y para ser libre y para no tener responsabilidades, sino el soltero, el que no se casa, es por el Señor. Y también la joven, no vamos a utilizar aquí la palabra soltera, sino la palabra virgen. La virgen, la señorita, la que no se va a casar porque quiere servir a Dios. Hago esa aclaración porque, como digo, hoy está de moda no casarse. Me perdonan, pero los que no se quieren casar tienen miedo al matrimonio, son cobardes. Así de sencillo, ¿verdad? Porque eso es así, ¿verdad? No se quieren casar por moda o por ideología. Muy bien, cerramos los dos paréntesis. Vayamos a la homilía, arranquemos. Vamos a ver, hermanos, 5 puntos. ¿Cuántos puntos? 5 puntos. Repitan, por favor. El profeta, el falso profeta, el encuentro con Dios por medio del profeta. ¿Qué produce el encuentro del hombre con el verdadero profeta? Y por último, una exhortación. Poco a poco fueron apagando, qué impresionante. Bueno, la mitad están aquí, bueno, un puchito están acá, los demás están en su cama todavía. Arranquemos. Número 1, el profeta. Antes voy a hacer un pequeño comentario también. Recientemente hemos terminado el tiempo de Navidad y estamos todavía, aunque ya estamos en el último día del mes de enero, sin embargo estamos arrancando el tiempo ordinario. Entonces, hoy aparece nuestro Señor Jesucristo empezando su ministerio. Se recordarán, la semana pasada hizo llamada de cuatro de sus primeros apóstoles. También la semana antepasada con el Evangelio de Juan, se recordarán ustedes de eso. Pues hoy ya se presenta Jesucristo predicando, y predicando no como dice acá los escribas y fariseos, sino con autoridad. Él está hablando. ¿Por qué se le llama que tiene autoridad? Porque Él no está haciendo cita de autores diversos de su tiempo, sino que Él está hablando las cosas propias de Él. Es decir, Él es Dios, Él está hablando ya en la tierra. Muy bien. Entonces, como digo, hoy se nos presenta en el Evangelio de San Marcos, ya predicando Jesucristo, los primeros pasos de su misión profética. El profeta, dijimos. Pues, ¿quién es el verdadero profeta? El verdadero profeta, hermanos, ¿qué es lo más propio también del profeta? Lastimosamente, como digo, que los enemigos de la iglesia atacan todo tipo de palabra que viene de la Escritura para bajarle la autoridad a la iglesia. Entonces la mayoría de nosotros pensamos que el profeta es una especie de visionario del futuro. Por ejemplo, cuando empezó la enfermedad esta que estamos viendo todavía, pues nadie había dicho nada. Hasta después de unos 2 o 3 meses, la profeta tal o el profeta tal o tal personaje, pues ya lo había anunciado. Cuentos chinos, eso no es verdad. Y entonces se cree que el profeta es una especie, como digo, de visionario que nos adivina el futuro. No es eso, hermanos. Lo conlleva sí, pero no fundamentalmente es eso. Por eso, como digo, me perdonan, pero también aparecen así entre nosotros profetas falsos. Es que Dios me reveló que esto va a pasar. Es que Dios me anunció en el sueño. Me perdonan, pero eso es falso. Yo he comprobado personalmente, como estoy seguro que también han comprobado los demás sacerdotes, que cuando la gente habla así, eso de me vino en el sueño o me vino en la revelación, eso más bien viene del diablo casi. No todo el tiempo, pero la mayoría de veces viene del diablo. ¿Cómo se descubre? Por la cuestión de los frutos que produce esa supuesta revelación. El diablo está engañando con eso. De una vez se los digo, para que no nos dejemos nosotros llevar por ese tipo de cosas, que más producen una especie de amargor en el corazón. Uno va a ver la gente que recibió esa profecía, por decirlo, de futuro, o esa no sé qué cosa,
y entonces resulta que la gente tiene más miedo. Jesucristo dijo, por los frutos lo conocerán. Entonces, lo que produce esa revelación, esa supuesta revelación, más es del diablo. El profeta, como digo, no se trata nada más de una cuestión puramente de una visión futurista. No se trata de eso. ¿Quiénes son, o más bien, quién es el verdadero profeta? El verdadero profeta, vamos a tomarle la palabra a Santa Teresa de Jesús. El profeta es el amigo fuerte de Dios. ¿Quién es el profeta? El amigo fuerte de Dios. Ese es el profeta. Ese sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, pues recuerdan ustedes lo que dice en el Éxodo, cómo hablaba Dios con Moisés y cómo Moisés hablaba con Dios. Dice la Escritura, Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Ven, ahí está. Como un amigo habla con su amigo. También lo dice el profeta Oseas, ¿verdad? Ese es el verdadero profeta. Entonces, en el tiempo actual podemos hablar de los santos. Los santos son los que descubren el corazón de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Corintios San Pablo, la primera carta a los Corintios? Pues dice, nosotros tenemos la mente de Dios. Entonces se trata, por ejemplo, ustedes que tienen amigos, estoy seguro que tienen amigos, amistades, amigas o amigos, cuando tenemos mucha afinidad, nos queremos mucho entre amigos, uno descubre o adivina, y sí adivina, casi lo que el otro está viviendo. ¿Y qué te pasa pues? Por ejemplo, cuando tienen mala carita, no, fíjate que me pasó tal vez, no, ya decía yo. Uno va como adivinando, por decirlo con esa palabra, ¿verdad? Pero lo mismo pasa el que ama mucho a Dios, el amigo de Dios, pues descubre las verdaderas palabras de Dios. Entonces, ojalá que tengamos claro lo que es el profeta. No solo se trata, como digo, de un visionario. Segundo, número 2. Es que si no los hago hablar, entonces se duermen por el frío. El falso profeta. El falso profeta, pues, hermanos, nos va a decir también cosas que nos halagan simple y sencillamente nuestro oído. Eso dice, por ejemplo, en la escritura, la primera lectura de hoy. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Falsos profetas existen. Una cantidad impresionante de gente que anda por ahí. O hable en nombre de otros dioses. Vea, hoy tenemos lastimosamente al hombre endiosado. El hombre se siente Dios. El hombre se siente Dios. Y por consiguiente, fíjense que hay falsos profetas que están diciendo nada más lo que la humanidad quiere. Por ejemplo, esta fulana, no sé si es vicepresidenta o algún ministra de no sé qué cosas que acaban de tomar posesión en Estados Unidos, acaba de decir una cosa de una aberración impresionante. Dijo que aquel que se atreva a hablar en contra del aborto, es decir, el que está en contra del aborto, es antidemocrático. Significa que no quiere la democracia. Qué pena, pero eso no es así. Ella se está constituyendo en voz de la humanidad porque la humanidad quiere eso. Y ella misma se siente diosa pretendiendo dar una nueva línea al mundo. Falso. El aborto no es una cuestión religiosa. El aborto es una cuestión de maldad humana. De maldad humana. Que quede bien claro. ¿Verdad? Pero muchas voces falsas hay. Muchas voces falsas, perdón. Y la gente habla lo que Dios no ha mandado. En temas, por ejemplo, religiosos, por ejemplo, pues sectas, que creen que la autoridad es elevando la voz, ¿verdad? Elevando la voz. Yo no lo hago, nosotros los sacerdotes no lo hacemos muchas veces, bien lo podemos hacer, pero no lo hacemos. La autoridad de la iglesia no le viene por el tono de voz que utilice, por los decibeles que utilice. Los decibeles es el volumen de voz, no se trata de eso, ¿verdad? Y dicen un montón de cosas.
¿verdad? También están los profetas falsos, los políticos, lastimosamente, no enteramente, pero sí lastimosamente hay mucho político que se siente también dioses y piensan que puede cambiar el destino de la humanidad simplemente con su querer, ¿verdad? Y nos dicen muchas cosas que nos halagan el oído. Me perdonan la comparación falsa, un poquito vulgar que voy a hacer, pero un patojo, un hombre que quiere usar vilmente a una muchacha, le endulza el oído. Te quiero, te amo, eres la mejor. Y la muchacha cae en su trampa. El que endulza el oído, algo quiere hacer. Algo quiere hacer, hay que tenerle miedo a esa persona. Muchachas, ojo. Como digo, perdónenme esta comparación, pues, pero lo digo porque las muchachas están sufriendo en ese sentido. Y muchos utilizan, lastimosamente, este es el falso profeta. El falso profeta va a halagar, es decir, solo nos va a decir cosas bonitas. Hermanos, ¿cuántos creen que aquí hay sanación y hay liberación? Y eso les gusta a la gente. Impresionante. El verdadero profeta no les va a decir muchas cosas de lo que queremos escuchar. Nos va a decir lo que tenemos que escuchar. Ese es el verdadero profeta, el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios reprende. Dios reprende, da cariño, da amor, nos da paz, pero también da chicote cuando nos torcemos, ¿verdad? Número 3. Encuentro. Se da un encuentro, hermanos, y eso es, miren, eso es de lo más delicioso que puede existir. Miren cómo se admiraban los que escuchaban a Jesucristo, dice, vamos a ver, dice, los oyentes quedaban asombrados de sus palabras. Asombrado de sus palabras. Sigue impresionante. Vea, aquí es el profeta Jeremías, capítulo número 15, versículo 14, si no estoy mal, me perdonan si fallo el texto, pero por ahí dice, cuando escuchaba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran la delicia de mi corazón. Impresionante, ¿no? Se quedan admirados, ¿verdad?, de sus palabras. Y pues efectivamente esa palabra produce un gozo también en el corazón, un gozo por algo que va a pasar cuando la persona, el pueblo de Dios, se encuentre con el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque el verdadero profeta representa al mismísimo Dios en la tierra. Hago la aclaración de que lastimosamente el mundo protestante, el mundo de las sectas, pues quieren tener un acceso directo con Dios, pero Dios no ha dicho eso. Dios siempre ha pedido a personas humanas para que sean sus intermediarios, ¿verdad? Entonces no es el acceso directo con Dios, así lo ha querido el Señor, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, ¿verdad? Porque como Dios es tan grande, Dios es tan majestuoso, de que si uno puede ver a Dios, muere. Así como usted, por ejemplo, si ve al sol directo con los ojitos así, sus ojos se queman. Por decirlo de alguna manera, un ejemplo un poquito bobito, me perdonan, pero esto es así. De hecho, por eso es que los israelitas en el desierto tenían miedo de ver a Dios. ¡Uy! No queremos ver a Dios. Lo repito otra vez, dice, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese fuego, pues no queremos morir. La majestad de Dios produce un temor, ¿verdad? Tremendo poder. Pero eso es precisamente lo que no quiere Dios, que nosotros tengamos como miedo. Precisamente por eso, como dije anteriormente, recientemente hemos celebrado la Navidad. Precisamente por eso Dios se hace humano, humanito, pasar como uno de tantos, dice San Pablo, para que nosotros lo veamos. Entonces es impresionante, ¿no? Produce gozo, por consiguiente, ver a Dios en un hombre. El verdadero profeta va a transparentar la majestad de Dios, la autoridad de Dios,
y sobre todo las palabras de Dios para nuestro bien, lo va a transparentar el verdadero profeta. Como dije, no va a halagar el falso profeta nuestro oído, ¿verdad? Por consiguiente, vamos al número 4. ¿Qué produce el encuentro con el verdadero profeta de Dios? Produce sobre todo, bueno, ya dije el número 4, ¿va? Sobre todo produce liberación. ¿Qué produce? Pero entiéndame bien, por favor. Cuando dice liberación, no me refiero o no se refiere a la escritura aquí necesariamente a enfermedades físicas. Porque como ya dije, esto nos encanta a nosotros. La gente se vuelve loca por buscar salud física. Y por eso caen en la trampa de falsos profetas. Lo he dicho y lo digo una vez más. Aquí en Patricia hay falsos profetas. Por ahí hay una fulana que está cobrando por hacer penitencia, que se la lleva para hacer un itinerario no sé dónde en la antigua, y les cobra un montón de plata. En primer lugar, dice Jesucristo, lo que gratis recibiste, gratis debes darlo. El falso profeta va a cobrar, ¿verdad? Pero como estamos desesperados nosotros por la liberación de la enfermedad, entonces pues caemos fácilmente en las trampas de los falsos profetas. Tengan por favor muchísimo cuidado. La liberación, hermanos, se trata de la liberación del pecado y de la liberación por consiguiente del demonio, porque el demonio actúa. No estoy diciendo también que las posesiones se den ahí al 100%, como que toda la gente estuviera endemoniada. Tampoco, eso dice también el falso profeta. No puede haber un síntoma de alguna enfermedad porque dice, ya es mal hecho, ya es mal hecho. Todo el mundo dice eso, todo el mundo escucha eso. Y lo peor, nosotros le creemos. La mayoría de veces la respuesta es natural, una enfermedad natural, la mayoría de veces, una gran mayoría. Son unas pocas veces de que sí realmente alguna cosa, pues ahí está. El demonio pues hace estragos entre nosotros, pero lo que produce el encuentro con Dios es una liberación de tantas cosas. Vea, hagamos una aplicación de esto. Dice acá estrictamente, ¿verdad?, que los demonios lo reconocían, ¿no? Dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Los demonios lo reconocen y Jesucristo los echa. Jesucristo los echa, de esta es la liberación. Y el demonio también en la actualidad está actuando. Tal vez no tiene una posesión así literal, ¿verdad? Pero sí se da, muy poco, pero se da. Pero lastimosamente el demonio está haciendo estragos en la humanidad. Por ejemplo, yo no sé de dónde ha salido, bueno, sí sé, por eso lo estoy diciendo, pero de todas maneras lo aclaro. La humanidad está sintiendo frustración, mucha tristeza, mucha frustración, mucha tristeza, mucha falta de sentir la existencia, que es una grande bendición de Dios. La gente se quiere morir, ¿De dónde sale ese sentimiento de frustración? Pues del demonio, porque nosotros tristemente escuchamos a los falsos profetas. Los falsos profetas van a hacer que uno se sienta frustrado. Vea, y como digo, pues voy a mencionar una serie de falsos profetas. El protestante que habla pues allá diciendo cualquier tontería, ese es en el mundo religioso. Por ejemplo, también el mundo del musulmán, el mundo de la política, el mundo también, aquí viene una grande frustración también, aquí solo es material, ¿verdad? La gente le pone le pone coco a los anuncios televisivos, la gente le pone coco a los anuncios de la radio, y son falsos profetas también, halagan nuestro oído. Tu crédito fácil y rápido, sin tanto trámite. Después le quitan el terreno a uno. Las empresas de prestamistas son ladronas, pero no todos, pues. Pero lastimosamente la mayoría, cuando escucha usted eso son falsas cosas. Entonces matan más atención. ¿Cuántos anuncios, por ejemplo, que digamos un producto así, parece coger una cosa mágica que cura de todo, ¿no? Que te quita las arrugas, que no te va a dejar doler esto, que no va a dejar doler lo otro, y esas cosas solo son falsas. Y utilizando un lenguaje técnico falso. Uno ve eso, yo no le creo nada a la televisión, yo no le creo para nada. Pero bueno, falsas cosas, pero a lo que vamos es de que lo que produce el encuentro con el verdadero profeta es una liberación de todo eso,
para que nosotros vivamos una vida en paz. Paz es lo que trae el encuentro con el verdadero profeta. Número 5, y con esto concluimos. Como ya dije en uno de los paréntesis de inicio, hermanos, la palabra soltero no se trata de una moda. La mayoría o traemos la vocación estrictamente al sacerdocio o a la vida religiosa, en el caso de las hermanas, también de los hermanos, o a la vida de casados. Poquititos traen la vocación de soltero, pero como dijo aquí ya San Pablo, es por una consagración a Dios. No se trata de una moda, porque yo tengo miedo al matrimonio, no se trata de eso. Los que no se quieren casar, solo se juntan, tienen miedo al matrimonio, son cobardes. Entonces aquí se trata, hermanos, que también la Iglesia hoy nos hace una exhortación para que nosotros, como dije anteriormente, seamos amigos fuertes de Dios. Es decir, que nosotros ejerzamos también la misión de profeta que tenemos desde el bautismo. Mire lo que recibimos en el bautismo tan maravilloso. Repita, por favor. Somos reyes. Una vez más, porque aquí hay gente dormida. Somos reyes, profetas y sacerdotes. ¿Ven? Recibimos también nosotros la profecía. Lo que nos está exhortando hoy la Iglesia a través del apóstol San Pablo es que nosotros ejerzamos esa profecía. ¿Por qué? Porque la gente está sufriendo. La gente necesita encontrarse con Dios. Si los matrimonios también son profetas de Dios, entonces los jóvenes lo ven, uy, viven felices ese matrimonio. Ya llevan 50 años de vida matrimonial y se ve que viven felices, pues me voy a casar yo. Ven, falta testimonio. Nos invita a ser también profetas de Dios, pues en la vocación. Cuando hablo de vocación, entiéndame bien, me refiero a todo bautizado, porque todo tenemos la vocación de Dios. El sacerdote como sacerdote no se casa porque está al servicio de Dios. La religiosa o la monjita, como decimos, no se casa precisamente porque quiere entregarse, como dice aquí San Pablo, en cuerpo y alma a Dios. Entonces, les exhorto también a través de las palabras de San Pablo, o la Iglesia los exhorta, jóvenes, no tengan miedo, como dice el Papa Benedicto todavía, ¿verdad? Ahí está todavía, bendito Dios, pero dice él, Dios no quita nada, Jesucristo no quita nada, sino da todo. Los jóvenes no se quieren consagrar a Dios porque sienten que Dios le quita su libertad. No, pues ya no voy a ver a mi familia, ya no voy a ver, ya no voy a tener novio, pues ya no voy a poder tener un celular. No, Dios no quita nada, va a ver que se va a sentir gozoso por entregarse enteramente a nuestro Señor. Ojo que voy a hacer una aclaración. Cuando se habla de vocación, tampoco estoy menospreciando, o la Iglesia no menosprecia la vocación al matrimonio, porque pensamos muchas veces que el matrimonio no es una consagración a Dios, que solo el padre y solo la monjita están consagrados a Dios. No, el matrimonio es una consagración también a Dios. Por consiguiente, aquí todos, hermanos, tenemos que ser profetas. Todos estamos llamados a hablar en nombre de Dios, palabra de Dios, a llevar a la humanidad liberación de parte del demonio, liberación verdadera y auténtica. Entonces, hermanos, la Iglesia nos invita, como ya dije con palabras de Santa Teresa, a ser amigo fuerte de Dios. Amén.